Cada mes de febrero, desde hace más de 3 décadas, la capital cubana acoge la Feria Internacional del Libro, un acontecimiento que apuesta no solo por la promoción de la literatura, sino por el encuentro de ideas. Justamente, la 33 edición de esta cita literaria tiene lugar por estos días en su sede principal de La Habana, entre el 13 y el 23 de febrero, para luego trasladarse al resto del país. Este es uno de los eventos culturales más importantes de la nación caribeña. En su sede de la Fortaleza Militar San Carlos de la Cabaña y en otros muchos espacios, se presentaron novedades literarias, se realizaron debates teóricos y se homenajeó a diversas personalidades. Nuestro podcast estuvo presente para acercarte a la producción literaria de las mujeres, tanto dentro como fuera de Cuba. Quédate con nosotros en estos minutos de audio donde las letras serán las protagonistas. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. La profesora universitaria e historiadora Francisca López Civeira es una de las personalidades homenajeadas en esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Con poco más de 80 años y medio siglo de enseñanza en la Universidad de La Habana, Paquita, como cariñosamente la llaman sus estudiantes y amigos, ha recibido múltiples reconocimientos por su labor, entre ellos el Premio Nacional de Historia en 2008 y el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en 2022. Con una extensa obra publicada y decenas de ensayos y artículos en revistas especializadas, destacan sus contribuciones a la historia nacional y a la historiografía de José Martí, poeta, escritor y héroe nacional de Cuba. Entre los numerosos galardones que ha recibido se encuentran, además, el Premio Félix Varela, la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Alejo Carpentier y el Premio Maestro de Juventudes. Sus libros de preguntas y respuestas sobre acontecimientos históricos, dirigidos al público juvenil y conocidos como la colección 100 preguntas, también son muy valorados por la capacidad de llegar a un público más amplio. Por todo ello, hemos querido comenzar este podcast reconociendo sus aportes a la historiografía cubana y a la formación de generaciones de historiadores. Trato de escribir de manera que llegue al público más amplio posible. En este sentido, siempre tengo en cuenta a José Martí, poner la ciencia en lengua diaria. No se trata de que la ciencia esté en una cúspide y que sea de ese dominio. Y en el caso de las ciencias sociales, con mucha más razón, hay que llegar a la sociedad. Hay que tratar de que esos resultados lleguen a la sociedad, manteniendo un rigor científico. No es que no tenga rigor científico, pero el lenguaje en que tú lo tratas de comunicar que pueda llegar al público más amplio posible. Y en este sentido, pues bueno, he tratado de hacerlo así. Algunos libros han tenido una recepción realmente muy importante y me satisface mucho. Por ejemplo, el de 100 preguntas sobre José Martí, que ha sido gran premio del lector, etc. Me satisface mucho, por una parte, claro, como autora, pero sobre todo por sentir que la gente quiere saber de Martí y que lo está recibiendo en un lenguaje que le llega. Entonces creo que eso es algo que los científicos sociales tenemos que plantear. Siempre y en todo momento es importante entender la historia, en todas las circunstancias y en todas las coyunturas, porque siempre la sociedad vive en momentos, es decir, no es una cosa homogénea, siempre los contextos tienen sus complejidades y entonces la historia nos da herramientas para entendernos, para saber nuestro presente resultado de qué es, para saber cómo somos, por qué somos. Y creo que la historia es una herramienta fundamental para cualquier pueblo y en este caso para el pueblo cubano muy importante.
La Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana por primera vez se convirtió en subsede de la feria y en esta edición acogió, entre múltiples propuestas, la presentación del libro Domésticas de Miramar, pasado y presente de trabajadoras domésticas, de la socióloga Magela Romero Almodóvar. Este texto, que ha sido liberado por su autora para su distribución gratuita, propone un análisis del trabajo doméstico en Cuba antes y después del triunfo de la Revolución cubana y plantea, según Romero, asuntos como la necesidad de su reconocimiento social y político. Yo creo y estoy absolutamente convencida que la historia de las domésticas puede perfectamente ser la historia de la revolución. Y puede ser la historia de la revolución porque ellas fueron el centro de las políticas, el centro de los programas, fueron sujetas protagónicas en las primeras estrategias que se crearon para revertir la condición de explotación que había en Cuba, la explotación de discriminación y de violencia, sobre todo contra las mujeres, pero sobre todo contra las mujeres negras, contra las mujeres pobres, contra las mujeres que no tenían oportunidades de tener autonomía. Conecta con un libro escrito por Pedro Pérez Sarduy, se llamaba así, Las Domésticas de La Habana, que él escribió a partir de la historia de su propia madre, de su propia familia. Y yo decía, pero no es solamente una doméstica, no es solamente la historia de una mujer, es la historia de muchas mujeres, que si uno ve las trayectorias, ve cómo hay tantos puntos de conexión, de salida de ese empleo, de vuelta a ese empleo, de informalidad, de retrocesos y de avances en ese recorrido. Y que ese recorrido llega hoy a un momento en el que el país pone en el centro el cuidado, pone en el centro el trabajo doméstico, en el que el país todavía se debate en si se reconoce o no como trabajo. Y eso es una lucha bastante fuerte, porque del reconocimiento de este trabajo parte la oportunidad que se le abre a muchas personas, pero en especial a muchas mujeres, de tener autonomía, de tener jubilación, de tener derechos y de ser pensadas como sujetos que aportan a la economía de este país. Otra de las propuestas presentadas en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología fue el libro Afrofeminismos, Pensamiento, Ciencia y Acción. Se trata de la memoria del primer coloquio internacional de mujeres afrodescendientes, celebrado en La Habana en 2022, durante la primera jornada cubana por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. El evento permitió visibilizar el esfuerzo conjunto de grupos de mujeres dedicados al activismo afrofeminista en la lucha contra el racismo y el patriarcado en todas sus manifestaciones. Lo relevante de este texto, cuyas coordinadoras fueron las investigadoras Yulexis Almeida Junco y Leidis Raiza Castro Silva, es la representación y visibilidad de las realidades de las personas afrodescendientes, específicamente de las mujeres, desde la propia mirada de ellas. Para la doctora en Ciencias Sociológicas Yulexis Almeida Junco, el racismo pervive bajo nuevos ropajes y abordarlo no es solo un problema de las personas negras, sino que concierne a toda la nación. Tenemos muchas formas de racismo que han cambiado sus ropajes, que se han transformado en el tiempo, pero que mantienen una tremenda vigencia. Y es justo textos como estos los que nos permiten develar con objetividad, con rigor científico, cuánto queda todavía por hacer. Los que nos permiten también muchas veces salir de esa nube que no nos permite identificar procesos que tenemos enfrente y que son procesos profundamente injustos, que no tienen ningún tipo de fundamento y que simplemente son expresión de formas que todavía no tenemos las herramientas para transformarlas, para erradicarlas y que hacia ese camino tenemos que ir. Con la doctora en Filosofía y una de las fundadoras de la Articulación Afrofeminista Cubana, Maydi Estrada Bayona, conversamos sobre el volumen Madera Dura, antología de poesía de mujeres afrodescendientes, una de las novedades de esta edición de la Feria del Libro. La filósofa tuvo a su cargo el prólogo de esta selección. Y Madera Dura, antología poética
de mujeres afrodescendientes, la editorial Cauce, en coordinación con una editorial también brasileña, recoge un grupo de autoras pinareñas y también a nuestra querida Yoya, entiéndase Georgina Herrera, y otras autoras afrodescendientes cubanas de gran valía para discursar desde nuestros códigos sobre aquellas problemáticas que nos preocupan y donde está la naturaleza de una manera muy poderosamente tratada desde un universo simbólico que habla de políticas, que hace denuncias muy profundas y que yo le llamé el triunfo de las hormigas. Ahí, como digo, en el prólogo hay poesías que son muy fáciles de entender porque se conectan muy fácilmente, pero hay otras que son rompecráneos. Son rompecráneos porque solo cuando tú has vivido esas experiencias puedes entender y puedes visualizar lo que esa mujer ha querido expresar en esos términos de sentimientos, pero que no son solo sentimientos, son códigos también ontoepistémicos, hablando filosóficamente. En nuestra primera edición del mes de enero, conversamos con la joven periodista Dailene Doval sobre una de sus publicaciones, La libertad es una mujer, donde presenta a diversas mujeres cubanas a través de géneros como el perfil. En esta ocasión regresa a nuestro espacio a propósito de la presentación de su libro Omara Durán, un viaje extraordinario, publicado por la casa editora Abril. Se trata de un perfil sobre esta campeona paralímpica, quien recientemente se retiró de las pistas tras convertirse en una leyenda del deporte. Omara Durán tiene una historia muy interesante y contarla, narrarla, poder entrevistar a ella, a todo su círculo de personas allegadas, tanto desde la carrera deportiva como su familia, fue una oportunidad que no desprecié, o sea, que enseguida dije que sí y de la que no me arrepiento definitivamente. Es muy positivo que haya un libro como este en la feria, o sea, un perfil sobre una mujer cubana desde el deporte, desde el atletismo hecho por una persona en situación de discapacidad, o sea, no el atletismo convencional, porque es una manera también de inspirarnos y crecer nosotros como seres humanos. O sea, creo que Omara puede ser una inspiración. Yo lo había comentado también en varias ocasiones, cómo nos pueden inspirar, ya sea a nivel colectivo, la reivindicación de la obra de las mujeres, pero también a un nivel individual. Creo que en el caso de Omara se cumple esta idea de que es un ser humano con una fuerza increíble y con una capacidad de gestionar esa explosividad y esa potencia interior precisamente para las carreras, para vencer en el terreno deportivo, pero también para afrontar los obstáculos de la vida de la mejor manera. Y no podemos hablar de la Feria del Libro sin recomendar especialmente la más reciente edición de la Biblioteca del Pueblo y las obras de escritoras cubanas incluidas en ella. La Biblioteca del Pueblo es un proyecto editorial del Instituto Cubano del Libro y comenzó a publicarse poco después de su fundación en 1967. Su objetivo es acercar a los lectores lo más relevante de la literatura universal y nacional, y en la medida de lo posible, lograr que estos títulos, la mayoría clásicos de la literatura, se mantengan en librerías de todo el país. Esta colección se publicó desde 1970 durante casi 20 años y se retoma nuevamente con la intención de priorizar libros que formen lectores y ponerlos al alcance de las nuevas generaciones. Los más de 60 títulos que la conforman estarán disponibles en formato impreso y digital. De ellos, en el apartado de literatura infantil, te invitamos a anotar el nombre Cuentos de Juan, de Nercy Felipe, y El cochero azul, de Dora Alonso. En poesía, te recomendamos de Dulce María Loinás su novela lírica Jardín y de Gertrudis Gómez de Avellaneda su antología poética. Asimismo, de la escritora Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba, y de Gabriela Mistral, el libro de poemas Materia Iluminada. Vale apuntar además que, como una tendencia cada vez más extendida en el mundo editorial, la mayor parte de los títulos presentados en esta feria han sido en formato digital. Por eso incluimos en nuestras recomendaciones la invitación a visitar la tienda virtual de Ruth Casa Editorial en la dirección web ruthtienda.com. Allí podrás encontrar catálogos de libros electrónicos y audiolibros de editoriales nacionales, locales y especializadas, incluyendo muchas de las sugerencias que te hacemos aquí. En la descripción de este podcast te dejaremos bien detallada la dirección electrónica.
Ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Esta semana fue noticia el proyecto Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género, presentado el martes 11 de febrero en La Habana y que apuesta por crear y fortalecer servicios integrales e integrados para atender y prevenir la violencia por motivos de género y en el escenario familiar. Coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, sus acciones cuentan con el apoyo de la Oficina en Cuba del Fondo de Población de las Naciones Unidas y fondos de la Embajada de Canadá en la nación caribeña. Con alcance en 40 municipios de las 15 provincias del país, el proyecto también apuesta por la deconstrucción de estereotipos, normas sociales y de género que legitiman las violencias de género y otros tipos de discriminaciones y estigmas que afectan a las mujeres fundamentalmente en el ámbito de las desigualdades de género. Responde además a la prioridad nacional de garantizar la respuesta integral e integrada para la prevención y atención efectiva a la violencia de género. Apuesta también por poner en funcionamiento una línea telefónica nacional dedicada a la atención inmediata de víctimas de violencia. Para conocer más detalles, pincha en la nota Proyecto promueve servicios integrales contra la violencia de género. Chicas en la ciencia, una respuesta a la invisibilidad de las mujeres científicas es el título del artículo de las periodistas Cheryl Márquez Vega y Rosemary Pineda Mirabal, artífices de un proyecto de igual nombre, el cual surge como una iniciativa transformadora que busca romper con los ciclos de exclusión y fomentar la participación de las mujeres en el ámbito científico. Impulsado por la revista Juventud Técnica, Chicas en la Ciencia no solo proporciona herramientas y recursos para que las niñas y jóvenes se interesen por la ciencia, sino que también trabaja activamente para visibilizar el papel de las mujeres en este campo. Te invitamos a conocer todos los detalles en nuestra web. Y no podemos cerrar este recuento semanal sin recomendarte especialmente el último episodio de Cubanas, que esta vez tiene como entrevistada a la doctora en Ciencias Médicas y epidemióloga Silvia Martínez Calvo. La epidemiología es una ciencia peligrosa. Esta es una sentencia que leyó bien temprano en la profesión la doctora Silvia y ahora ella la reafirma desde la convicción de quien, a los 82 años, ha batallado lo suficiente dentro de la especialidad que escogió. Si quieres conocer de estas y otras muchas ideas de las cuales comentó en la entrevista, puedes verla completa en nuestro canal de YouTube. Escúchanos en iVoox y YouTube. Si das clic en redzenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblak Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en La Nota, el podcast informativo de Semblak Cuba, dedicado hoy a la 33 Feria Internacional del Libro de La Habana. Hasta su sede en La Cabaña llegó la periodista, realizadora audiovisual y feminista colombo-venezolana Aminta Beleño Gómez, que nos acerca al cine ecofeminista a través de su libro Cine Ecofeminista, apuesta por despatriarcalizar y decolonizar la mirada. Con ella dialogamos sobre esta alternativa de creación que reconoce como una insurgencia. Aminta, bienvenida a La Nota y cuéntanos un poco de qué va este libro, por qué concebirlo y qué podemos encontrar en él. Bueno, muchas gracias por estar presente y acompañarnos. Decirles que hago parte de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que es la primera vez que estoy acá y estoy muy contenta porque ha sido una aspiración como escritora, como periodista, como cineasta, o productora audiovisual y como feminista, venir a este país, ¿no?, que tiene múltiples referencias en todos esos espacios.
El libro realmente es una investigación sobre la insurgencia, que considero así, de un nuevo cine o de la insurgencia del ecofeminismo en el cine. Y independientemente de la plataforma donde se trabaje, independientemente de los formatos. Entonces, en todas las pantallas de cine, en todo lo que sabemos cine, ha insurgido hace mucho tiempo, no ha sido una cuestión muy concienzada ni difundida, el ecofeminismo, que es la unión de la lucha de las feministas y del mundo del ecologismo. Y bueno, hay unas claves que nos determinan, esta película tiene un contenido ecofeminista y es lo que el libro plantea acá, cómo se concibe el cine ecofeminista desde los contenidos, pero no solo desde los contenidos, sino también desde las formas en que se produce, porque la forma en que produzcamos hace parte de un pensamiento, ¿no? Hace parte de una filosofía y una práctica cultural. Entonces, bueno, el libro tiene muchísimas fuentes vivas y documentales, tiene a Lisette Vilespina, desde lo que ella ha venido trabajando en el proyecto Palomas, tiene referencias de películas en 3 géneros, en documental, en el género ficción y en el género animación, que dan cuenta del ecofeminismo desde el cine. Entonces es una invitación a leerlo para construir, para hacer cine desde ese concepto del artivismo que manejamos, ¿no? De la lucha desde el arte, o sea, el arte como un espacio de lucha y transformación, y el cine, al ser el séptimo arte, ser la suma de muchos artes, pues tiene un poder muy grande para influir en el cambio que necesitamos y en esas utopías posibles. Mencionabas en la presentación de que muchas veces las personas incluso hacen ecofeminismo o trabajan desde su activismo, desde sus proyectos haciendo ecofeminismo y no lo conocen. Hicimos una encuesta y preguntábamos sobre el concepto del ecofeminismo y pues muchas de las personas a las que se encuestó no lo conocían. Sin embargo, cuando estudiamos sus prácticas, pues aquí hay el trabajo con organizaciones de base, con, digamos, mujeres y hombres que hacen parte de espacios comunales en distintas partes, ¿no? En Venezuela, Colombia, Cuba con Palomas, Chile, Argentina, en España, incluso aquí referimos una película que se hizo en el tiempo de la Unión Soviética, al final de la Unión Soviética, que es la historia de una isla que termina inundada porque se hace una represa, y bueno, toda la lucha que dio esa población, Adiós a Matiora se llama la película, que la película refiere a la lucha de una población que no entiende cómo va a ser inundada, y cómo esa película refiere una lucha ecofeminista. Entonces hay muchas películas y mucha producción, digamos, las mujeres que hacen parte, y hombres, lo quiero resaltar, organizaciones de base que se integran por hombres y mujeres, de iguales a iguales, y que están luchando por defender la naturaleza. La idea era hacer conciencia de que hay práctica ecofeminista en el mundo y que esa práctica ecofeminista está siendo llevada a cabo desde el cine en muchos espacios, y que hay producciones muy buenas, hermosas, con técnicas diferentes, en diferentes plataformas, y que refieren, digamos, por lo cual se está luchando. Es decir, qué estamos haciendo, y no solamente la lucha, sino también la victoria. Entonces, bueno, en líneas generales, este libro es una investigación, y es una investigación de la práctica ecofeminista que viene realizándose hace mucho y viene haciéndose en muchos espacios, pero concretamente este libro habla de dónde ese pensamiento ecofeminista, esa práctica está en el cine, y cómo podemos hacer cine ecofeminista para despatriarcalizar y decolonizar la mirada. Ediciones Territoriales cumple 25 años de fundada. En estas más de 2 décadas, la iniciativa ha contribuido a la publicación de escritores locales y a la visibilidad de la literatura que se produce fuera de los grandes centros culturales. Nos acercamos a su pabellón, también en La Cabaña, durante este recorrido literario. Allí dialogamos con representantes y escritoras de algunas de las editoriales que la integran. Soy Asiris Espinosa, directora de la editorial San Lope de las Tunas.
Estamos incluidos en la celebración del 25 aniversario por el sistema del CET, al cual felizmente nos unimos ya después de 9 años de fundado. O sea que la editorial surgió en 1991 y en el 2000, cuando surge el sistema de ediciones territoriales, pues nos incorporamos a él. Se han visibilizado muchos autores, tanto femeninos como masculinos. Hay más de 500 títulos publicados ya. También publicamos libros de varios premios que se dan en la provincia de distintas temáticas, tanto infantil como de narrativa, de poesía. El premio Cucalambé se publica desde la editorial y por suerte pues tenemos una gran cantidad de autoras. Pudiera citar varios nombres, pero aquí en la cabaña, en la sede de la cabaña, estaremos presentando título de 3 autoras: Saimí K. Torres, que es El mundo de Pablo; Todas las bestias de la tierra, de Yeilén Delgado, y la otra autora que vamos a tener representada es Yunis Lady Castillo, que comenzó como tonadista, o sea, que es versátil, profesora universitaria, y este libro es dedicado a los niños. Es un libro de décimas y este es su primer título publicado. Va a estar inicialmente en soporte digital y luego, pues, felizmente vamos a poderlo hacer en soporte de papel. Mi nombre es Saimí K. Torres y soy escritora de la provincia de Las Tunas. Mi obra está basada en mi propia experiencia, en mis vivencias, y de hecho el libro que estaré presentando, El mundo de Pablo, es las pequeñas, breves, grandes aventuras que vivo con mi familia como madre de un niño con autismo. Es un libro inclusivo para toda la familia, que tiene una visión divertida de cuánto nos pueden aportar los niños con necesidades especiales. El objeto de mi obra era llegar a las familias, que supieran que no están solas y que muchos otros también pasan por estos mismos procesos, y tal vez ofrecerles desde la creatividad y desde el arte una solución a la problemática de nuestros niños con necesidades especiales. Soy Lisette Rodríguez Camargo, promotora cultural del Centro Hermanos Loynaz desde Pinar del Río y también de Ediciones Loynaz. Como pueden observar, estamos en el stand que el Sistema de Ediciones Territoriales ha reservado a Pinar del Río con Ediciones Loynaz, pero también tenemos nuestra presencia en la librería de Pinar del Río, una pequeña réplica de lo que hacemos en nuestra feria Vuelta Bajera, pues siempre lo traemos al recinto ferial de la cabaña, con diversas propuestas, no solamente venta de libros, sino también pues aglutinar en un espacio a nuestros creadores, a nuestros escritores, vinculándolos directamente al público, tanto escritores de Pinar del Río como también todos los escritores de la isla y del mundo que han publicado con Ediciones Loynaz. Las mujeres tenemos una posibilidad también ahí, las mujeres escritoras, las mujeres poetas, narradoras. Pinar del Río tiene un referente grande de mujeres creadoras, desde nuestra Nercy Felipe, que este año está cumpliendo su 90 aniversario, hasta Marcia Jiménez, te puedo hablar de Linda Gisa Blanco, de Yanexi Ariste. Yo misma soy parte de una colección súper interesante que Ediciones Loynaz pues puso a consideración del público en el año 2024, que se llama Guijarros, también muy relacionada con la obra de Dulce María Loynaz. Entonces Guijarros está puesta a consideración del público y fuimos mujeres las que inauguramos esa colección. Y así concluimos nuestro recorrido por la 33 Feria Internacional del Libro de La Habana, un evento que no solo celebra la literatura en su totalidad, sino que también brinda un espacio esencial para visibilizar las voces de autoras y escritoras. La feria ha sido por décadas un punto de encuentro donde las historias contadas por mujeres tienen un lugar en el escenario literario, enriqueciendo nuestra cultura con sus visiones del mundo que nos rodea. La invitación a leerlas ya está hecha. Hasta la próxima.